de una manera bastante rápida. Primero porque jamás pensé que iba a representar a Bernarda Alba. ¿Por qué? Porque siempre supe que yo no iba a ser una actriz popular, conocida, cuando llegara a los 50, 60 años, para interpretarla. Porque siempre son actrices muy conocidas, importantes. Entonces, como yo asumí que esto no iba a ocurrir, no lo pensé. Y me ha llegado. Y fue primero un shock. Dioses, Bernarda Alba. Por otro lado, sin embargo, bien, porque desde los años 60 yo he visto muchas Bernarda Albas en España, y en el 96 me vine a Londres a ver a Glenda Jackson, porque además la dirigía Nuria Esper, con lo cual me vine a ver su trabajo. Nunca he estado de acuerdo con la visión que han hecho de Bernarda Alba los diferentes directores y directoras que he visto a lo largo de 50 y algunos años. Nunca he estado de acuerdo. Siempre ha sido una mujer lineal, y ningún ser humano es lineal. Por tanto, cuando me llegó, inmediatamente lo que me vino a la mente y al corazón fue: Bernarda no es lineal, Bernarda es humana. Y al ir estudiando, que tendría que ser un tour de force, ha sido muy deprisa todo porque ha sido muy poco tiempo, iba estudiando las palabras que decía Bernarda y al mismo tiempo sintiéndolas para poderlas decir con esa emoción de Bernarda, y por otro lado no queriendo nunca, jamás ser las Bernardas anteriores. Y ese ha sido mi trabajo: estudiar, sentir y decir las emociones de Bernarda humanamente. Cuando es déspota, es déspota. Cuando le sale el odio hacia el pueblo, hacia el lugar donde vive, hacia la gente, pues siente odio. Pero luego tiene unos sentimientos, unas sensaciones distintas en su trato con Poncia, porque al fin y al cabo son dos mujeres más o menos de la edad que se conocen desde pequeñas y tienen, o yo la veo así, una relación poder, sumisión con una inferior, pero que al mismo tiempo la entiendes y te entiende. Y esas escenas he procurado, las he trabajado humanas, como dos vecinas, como dos amigas, a ver quién puede más. Claro, siempre Bernarda puede más, porque ella mira a los ojos y Poncia no tiene más remedio que bajarlos, es la inferior. Pero hay momentos en que están ahí las dos, y eso es muy bonito. Entonces, he procurado trabajar estas tres cosas. Estoy muy contenta porque en tan poco tiempo he logrado sentir y dar esa visión de Bernarda que yo desde los años 60 pensé que era Bernarda. Al
al sentir y al estar en desacuerdo, primero, con las Bernardas que yo he visto, siempre locas y gritonas y sobre todo constantemente desde el primer momento hasta el final, seres sin empatía, yo así no. Los momentos que he podido trabajar, porque ha sido muy poco el tiempo para prepararla, pero creo que lo he logrado, los momentos en los que ella se deja ser humana, sentir con rabia, con dolor, pero sentirse humana, en esta versión, en este montaje que ha hecho Jorge, yo la he sentido cuando, primero, como ya he dicho antes, con Poncia. La relación con Poncia es relación humana, no es relación de alguien superior, a veces con alguna frase, pero hay humor también y se dicen cosas. Y después, sobre todo, cuando dos momentos que estás sola en el escenario. Hay un momento que echa a todas las hijas porque se ha dado cuenta que ella sentía que iba a llegar la catástrofe, no espera que el odio de las hijas entre ellas por Pepe, el romano, explotara tan pronto. Entonces las echa y se queda sola. Y ahí yo he trabajado la soledad de una madre, no de Bernarda Alba la dominante, sino de una madre que sí sabe y sí siente que ese ser masculino que hay cerca está afectando a todas las hijas. Entonces ella siente esas emociones de las hijas, las siente dentro, su poder las ha hecho fuera de aquí, fuera todas, pero cuando se siente sola, sabe el dolor de sus hijas, su dolor, pero toma la decisión, a pesar de sentarles la mano, porque como dice el texto, Bernarda, recuerda que esta es tu obligación. Otro momento en el que yo he sentido a Bernarda humana es cuando las hijas se van a dormir, ella les ordena que vayan a dormir, a todas, y se queda sola. Se ha hablado de una noche estrellada, se ha hablado, las hijas han hablado, del caballo Garañón solo en el patio, blanco, enorme. Y ella se queda sola. Yo la he sentido sola y por primera vez disfrutando, ella lo dice en el texto, cuando le pregunta Poncia, ¿estás aquí? Sí, disfrutando este silencio. Entonces yo he sentido que Bernarda necesitaba gozar, disfrutar como persona, como mujer, de ese silencio de la noche, de ese calor de la noche, de esa sexualidad que representa el caballo, y suspira.
yo en ese momento he suspirado profundamente 3 veces. Para dar a los espectadores esa sensación que ella siente de absorber la noche, la tranquilidad, la paz, dársela a ella, porque al inspirar baja la energía, y dar humanidad a Bernarda Alba. Luego ya viene Poncia, ya empieza la cosa otra vez y se va creciendo y dice, oh, tú ya no aquí, tú tal, aquí mando yo porque mi vigilancia. Pero ese minuto ha sido humana y diferente a las Bernardas que yo siempre he visto. En este montaje de Bernarda Alba, el director ha pensado que casi al final la madre Josefa y Bernarda interactúan, cosa que me parece muy bien. Al comunicarme a mí esto, como actriz, intérprete, de su visión, yo me he ido a mis sentimientos hacia la madre como Bernarda, como la Bernarda que yo siento, que yo estoy sintiendo desde el principio. Yo, mi visión, como Teresa del Olmo, en Bernarda, la visión que yo tengo de esta Bernarda, es que Josefa representa la vida, la alegría, el sueño, la ilusión. Para mí no está loca, o es una loca porque dice la verdad, dice sus emociones, y Bernarda no lo puede soportar. Bernarda es un ser humano que por sus circunstancias se ha cortado a ella misma todo sentimiento de alegría, de paz, de felicidad. Tal vez porque la casaron con personas, 2 hombres que ella no ha querido, no ha tenido relación hermosa con esos 2 hombres, aunque haya sido madre, son cosas distintas. Por lo tanto, ella no tiene ninguna sensación interna de gozo, de felicidad en su relación con los seres masculinos, como habla su madre. Su madre dice, quiero buscar un hombre de la orilla del mar que me dé felicidad y alegría. En esta frase, felicidad y alegría, es cuando en la función Bernarda ordena que la vuelvan a encerrar. Ella tiene encerrada a su madre porque no soporta todo lo que representa su madre, de bella humanidad, de gozo de la vida. Y la tiene encerrada y ordena que la cierre. Y para mí, que me costó mucho decirlo y aprendérmelo porque es una frase que me duele, ella ordena a sus hijas, a todas las hijas, ayudarla vosotras, a la criada, para que encierren a la madre. No es el acto de encerrar a la madre lo que a mí me duele,
como actriz, tenerlo que decir, es el acto, es la emoción de que haciendo esto y ordenando esto a sus hijas, las está obligando a encerrar su felicidad, su alegría, su deseo de un hombre que la haga y que comparta la espuma del mar, la vida. Y eso a mí me duele mucho, porque las obliga. Y eso es muy terrible. Después, cuando en esta producción Jorge vio que interactúan Josefa, la madre, y Bernarda, después de haberse suicidado la hija, la menor, Adela, yo lo tuve que procesar esa petición del director. Y entonces yo me fui, claro, a lo que para mí era la madre, que es eso que he contado, ¿no? La felicidad, la alegría de vivir, la esperanza. Entonces, para acercarme a la madre, que yo no me salía a abrazarla. El director me pidió abrazar a mi madre, pero a mí como actriz, si yo la abrazo sería falso, porque yo no sentía abrazarla. Lo que sí sentía, que por eso yo ponía las manos así al dirigirme a ella y luego hacer así, es petición de ayuda. Es como cuando nos piden algo, alguien, ¿no? Hacen así. Entonces yo lo que sentía era pedirle a mi madre, pedir a Josefa que en ese momento horroroso, emocional, que tiene Bernarda, al aceptar que su hija se ha suicidado, pero por ella, por su forma de ser, por cómo la ha tratado, por cómo trata a todas, y luego por la horrible mentira de que ordena a su hija decir que han matado a Pepe cuando no lo han hecho. O sea, todas esas emociones terribles, en ese momento las siente Bernarda. Entonces yo no me salía a abrazar a mi madre, pero sí me salió el mirarla a los ojos e ir con las manos así, pidiendo ayuda. Ayúdame, ayúdame a llevar este momento horroroso, madre. Claro, al tocarla y sentir su rechazo, que es natural, la madre rechaza a ese ser repulsivo que es Bernarda. Entonces, yo al sentir cuando la tocaba que era rechazada, es lo que me volvió a dar fuerza para, agarrada al sillón, que es el sillón de Bernarda, ir recomponiendo mi interior para poder decir las últimas frases, no rota, pero sí rota, porque la emoción te arrastra, entonces yo no podía hablar como normalmente, se rompe la voz, pero al mismo tiempo por los ojos, para que el público lo note, que sigue siendo ella ordenando a pesar de su dolor y de haber sido rechazada por su madre.